Hoy quiero hablarles de la Biblia. Es un tema muy interesante porque siempre que se habla de la Biblia, uno comenta de la Biblia en alguna reunión con los amigos, con la familia, genera un cierto ambiente raro porque la gente tiene la idea de que la Biblia tiene que ver con asuntos religiosos o que la Biblia habla de religión. Y no es así. La Biblia es todo menos religiosa. Sí es cierto, muchas religiones han usado la Biblia como la base de sus fundamentos, porque habla de Dios, porque habla de ángeles, porque habla del cielo, porque habla del futuro, del apocalipsis y ese tipo de cosas. Pero realmente cuando uno lee la Biblia bien, con un corazón genuino y sincero, uno se puede dar cuenta que la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es el instructivo que Dios le dejó al hombre para vivir mejor, para enriquecer su vida, para guiarlo por esta vida, para enseñarle cómo vivir. Dios es el creador del hombre y le hizo y le dejó su instructivo. Así como cualquier empresa que hace un producto y en su caja le anexa un instructivo para que el comprador disfrute bien el producto. Igual nos pasa a nosotros. En alguna ocasión le decían a Jesucristo, estaban discutiendo sobre algunas cosas de doctrina y Jesucristo les dijo, ustedes se equivocan porque no conocen las Escrituras. Si lo parafraseáramos a un lenguaje actual, diría, ustedes se equivocan porque no han leído el instructivo. La Biblia es el instructivo. Muchas veces nos va mal en la vida y cuando leemos la Biblia decimos, aquí está la razón por la cual me fue mal en la vida. La Biblia no es para discutir, no es para tratar de convencer a alguien, no es para refutar argumentos. La Biblia la crees o no la crees. Y si la crees, la pones en práctica y el único beneficiado eres tú. Yo quiero hacer este pequeño estudio para motivarte a leer la Biblia, para que la conozcas, para que conozcas los fundamentos más básicos. Es un video muy sencillo, son verdades sumamente fundamentales. Tenemos un curso más completo que se llama Bibliaterapia. Ya lo vamos a tener en línea pronto, pero por el momento creo que estas verdades te pueden ayudar si es que quieres leer la Biblia. A mí me gustaría dar unos conceptos básicos de lo que es la Biblia y después unos ejemplos o sugerencias, tips de cómo convertirte en un sólido lector de la Biblia. Vamos a empezar. Vamos a ver 4 conceptos básicos de la Biblia. El primero está basado de un versículo Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice más cosas el versículo, muy interesantes, pero para lo que estamos estudiando nos sirven estos 2 conceptos, es viva y eficaz. La palabra de Dios está viva y eso impacta porque cuando tú empiezas a leer la Biblia, de repente tú dices, es como si me conociera. Me dice exactamente dónde necesito ayuda y cómo lo puedo poner en práctica. Y esto es porque verdaderamente cuando lees la Biblia tienes un contacto con Dios. Dice en Juan 1:1 que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. O sea, hace mucho tiempo estaba Dios y su palabra, el verbo, su palabra, y el verbo se hizo carne y vino a la tierra, que es Jesucristo, pero es su palabra. Entonces, ahora tenemos la Biblia. Y cuando tú lees la Biblia, el contacto que tienes es realmente no con un libro, es un contacto con Dios. La Biblia está viva. Cuando tú la empiezas a leer te das cuenta que verdaderamente está viva. Es como Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, que tuvo seguidores y perseguidores. Los que creían en Él y los que no creían en Él. Y este es un argumento válido para la Biblia. No hay otro libro de ninguna otra creencia que tenga esta misma característica. Porque la palabra de Dios está viva. Tiene seguidores y tiene perseguidores. Y eso a mí me da mucho gusto, la verdad. Primero porque a mí me ayuda y cuando yo la leo digo, esta palabra está viva. Algo que me doy cuenta es que aunque la leas muchas veces completa, nunca la terminas. Nunca puedes decir, ya entendí toda la Biblia. Porque está viva y es eterna. El segundo punto dice que es eficaz. Eficaz quiere decir que cumple el propósito por el cual fue hecho. En este caso, la palabra cumple el propósito por el cual fue creada.
que es aconsejar al hombre, guiarlo, enseñarle a relacionarse con Dios, enseñarle a relacionarse con sus otros, con su próximo, con su prójimo, bueno, que de ahí viene la palabra, con su prójimo, y de eso habla la Biblia. Entonces, cada vez que tú la lees, cumple su propósito. Dices, ya entendí, y dices, ya entendí esto, lo voy a poner en práctica, ok, y lo pones en práctica y cumple su propósito. Puedes estar confiado en eso, en que es eficaz, la Biblia es eficaz. Por eso yo te recomiendo que la leas. El segundo concepto es que tiene verdades eternas. No importa que ahorita tengamos celulares, que tengamos internet, que tengamos la tecnología avanzando a pasos agigantados, las necesidades del hombre son las mismas que hace 2000 años. Y las verdades que están contenidas en la Biblia son verdades eternas, que por mucho que evolucione el hombre, que por mucho que crezca en tecnología, son verdades eternas. La tecnología no va a poder solucionar problemas del corazón, ni del alma, ni del espíritu. La Biblia sí, tiene el poder de hacerlo, tiene verdades eternas. El tercer punto, concepto básico, es que el poder de la Biblia radica o se manifiesta cuando tú la pones en práctica. No es suficiente con leer la Biblia o escucharla. Se queda a medias. El poder se manifiesta totalmente en tu vida cuando la pones en práctica. Jesucristo puso un ejemplo muy bonito. Él dijo que cuando una persona oye su palabra y la pone en práctica, es como un hombre que construye su casa sobre la roca, que vienen los vientos, la lluvia, las tormentas, y no tira la casa. En cambio, las personas que oyen su palabra y no la ponen en práctica, es como el hombre que pone su casa sobre la arena, que cuando vengan los vientos, las tormentas, los problemas de la vida, se cae la casa. Lo importante y el poder de la Biblia está en ponerla en práctica, escucharla y ponerla en práctica. El otro punto importante para poder entender un poquito más de la importancia de leer la Biblia es que la Biblia se explica a sí misma. No necesitas un instructivo para entender el instructivo. El instructivo se explica a sí mismo. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que la Biblia está completa. Por eso te recomiendo, cuando a veces la estás leyendo y no le entiendes algo, no te preocupes. Tenlo ahí, apúntalo y sigue leyendo. Y después, en algún momento dado, la misma Biblia te va a explicar aquello que no entendías. Es impresionante, de verdad que es impresionante. Estos son 4 conceptos básicos que te van a ayudar en tu lectura de la Biblia. Número 1, que es viva y eficaz. Número 2, que tiene verdades eternas. Número 3, que el poder de la Biblia está en ponerla en práctica. Y número 4 es que la Biblia se explica a sí misma. Ahora sí, me gustaría muchísimo darte algunas sugerencias y tips para que seas un sólido lector de la Biblia. Te quiero dar una serie de 5 sugerencias para que puedas convertirte en un buen lector de la Biblia. La primera es que la tienes que leer todos los días. Mi primera sugerencia es que leas la Biblia todos los días por una simple razón. Jesucristo nos enseñó que su palabra es como el pan para nuestro espíritu, como el alimento para nuestro espíritu. Cuando tú la leas te vas a dar cuenta muchas veces de eso. En los evangelios y en el Nuevo Testamento está repleto de esa comparación de su palabra con el alimento del hombre. Y así como tú necesitas comer todos los días, tu espíritu necesita comer todos los días. ¿Quieres tener un espíritu fuerte y sano? Aliméntalo todos los días con la palabra de Dios. Es el mejor alimento para tu corazón, para tu alma, para tu espíritu. Esa es la razón por la que tienes que leerla todos los días. El segundo es que busques una Biblia de versión actual. Las Biblias conservadoras o antiguas son muy buenas Biblias, son excelentes Biblias, pero a veces el mismo lenguaje ya nos estorba o se vuelve una barrera, el vosotros, seréis y erréis y ya no entendéis nadáis, ¿no? Es difícil a veces ya entender ese lenguaje que está en desuso.
Te recomiendo que hay muchas, gracias a Dios, hay muchas versiones en este momento actuales para leer la Biblia, con un lenguaje que el mismo lenguaje ya no te estorba, simplemente la vas entendiendo. Son buenas Biblias. Si por ahí tienes una Biblia de esas que a veces critican en internet, no te preocupes. Hay una palabra de Jesucristo que yo le creo, que dice que nadie le va a poder quitar una tilde, o sea, un acento a su palabra. Esto quiere decir que la esencia de su palabra no va a cambiar. No hay un hombre tan malo, una corporación tan poderosa que pueda cambiar el sentido de la Biblia o que pueda hacerla inválida. No lo hay. Toma esa Biblia, léela, apóyate con otras, lee otras versiones después, pero confiado en que Jesucristo cumplió eso, lo prometió, y lo cumple. Entonces, sí te recomiendo que tengas varias Biblias o que consultes con diferentes versiones cuando tienes ahí alguna duda con un pasaje y que leas. Inclusive te recomiendo que después de que leas 2 o 3 versiones actuales, después veas alguna antigua para que puedas enriquecer más tu comprensión de la Biblia. El tercer consejo que yo te daría es que tengas una libreta específicamente para apuntar y registrar todo lo que Dios te va enseñando, todo lo que te va cayendo el 20, todo lo que te va impactando. Porque no te va a impactar una sola vez. Cuando ya tienes el hábito de leer la Biblia no te impacta una vez, ni 2, ni 10, ni 50, te impacta 600, 700, 1000 veces. A lo largo de toda tu vida te va impactando. Entonces es muy bonito tener un registro donde vas escribiendo todo lo que Dios te ha hablado. Inclusive yo te diría que fuera una libreta de esas, de las de antes, cosidas, todavía las venden, para que te dure muchos años. Y puedas tenerlas ahí en tu librero y después consultarlas. Es increíble porque te vas dando cuenta todas las riquezas que Dios tiene para tu vida de todas las áreas. Es impresionante, de verdad. Lleva un registro, vale la pena llevar un registro. El cuarto consejo que yo te daría es que compartas lo que vas aprendiendo de la Biblia. Compártelo, exprésalo con tus hijos, con tus amigos, con tu esposa, tu esposo, otros creyentes, otros no creyentes. El momento en el que tú lo confiesas, no sé qué pase, pero ya llevas un registro en una libreta. Cuando tú lo confiesas, se graba en tu corazón. Y difícilmente se te olvidan. Son verdades que se te van grabando en el corazón y ya se te quedan de por vida. Por eso yo digo, cuando te cae el 20 de algo, no solamente lo registres en tu libreta, platícalo. Y vas a ver que al platicarlo ya se te quedó bien grabado. Una es porque vas llevando un registro y la otra es porque se queda en tu corazón. Créeme que es un buen consejo para que se vaya quedando la palabra, su palabra en ti. El último es que verdaderamente uses la Biblia como un manual, como un instructivo, que cuando tú la estés leyendo seas sincero y genuino en decir, esto lo puedo poner en práctica en mi matrimonio, mira, esto lo puedo poner en práctica en mi negocio, esto lo puedo poner en práctica con mis vecinos. Cuando tú lo haces, encuentras que verdaderamente la Biblia tiene una riqueza impresionante para tu vida y que cumple aquello por lo cual fue creada. Estos 5 consejos son los que te doy, vamos a repasarlos. Número 1, lee la Biblia todos los días porque es tu alimento. 2, busca una versión actual. 3, ten una libreta para llevar un registro de lo que vas entendiendo. 4, lo que te impacte, compártelo con otros. Y 5, úsala como un instructivo. A mí me gustaría cerrar este pequeño estudio con algo que a mí me ha ayudado mucho. La Biblia es confrontativa. Tú cuando lees la Biblia te sacude y directa, ¿no? Ella va directo a ti, te conoce, te escanea y va exactamente donde lo necesitas y es muy fuerte. Leer la Biblia te confronta, pero nunca te condena. Y es algo que hay que tener bien claro. Para mí, la condenación es cuando una persona o alguien, o un libro, o lo que sea, una película, o lo que sea, que llega y te dice, tú estás mal, tú eres pecador, tú te lo mereces, tú estás en una prisión de maldad, y esa es tu prisión y ahí te vas a quedar.
Es más, aquí están las llaves, pero no te las voy a dar porque tú eres el merecedor de eso. Las tiro y te vas a quedar en esa presión. Esa es condenación. Mostrarte solamente tus errores sin darte la solución. Lo hermoso de la Biblia es que no te condena. Te confronta, te dice, estás en una prisión, estás en problemas, estás atado, pero esta es la llave y esta es la salida. Tómalas. Eso es lo increíble de la Biblia, que te confronta, te dice cuál es tu problema, pero te dice cuál es la solución y cuál es la salida. Es increíble. Por eso es que yo te invito a que leas la Biblia, que seas un sólido lector de la Biblia y que disfrutes de los beneficios de llevar tu vida con un instructivo. De verdad te invito a que seas un lector de la Biblia.